El día que desapareció mi testamento, entendí quién era realmente la mujer que dormía bajo mi techo. Yo, que la recibí como a una hija, que le abrí las puertas de mi casa y de mi corazón, descubrí que había estado alimentando a una víbora. Pero déjenme contarles desde el principio, porque esta historia merece ser escuchada completa, cada detalle, cada humillación, cada momento en que tragué saliva y seguí adelante hasta que ya no pude más. Me llamo Mercedes, tengo 57 años y durante 32 de ellos trabajé limpiando casas ajenas para que mi hijo Rodrigo tuviera lo que yo nunca tuve. Su padre nos abandonó cuando él tenía apenas 3 años, se fue con una mujer más joven y nunca volvió a preguntar por nosotros. Ni una llamada, ni un peso, nada. Así que me arremangué el dolor y salí a trabajar. Limpié baños, pisos, ventanas. Mis manos se llenaron de callos y mis rodillas de moretones de tanto arrodillarme a tallar. Pero cada noche, cuando llegaba a casa y veía a Rodrigo hacer sus tareas bajo la luz amarillenta de nuestra cocina, sentía que valía la pena. Cada sacrificio, cada espalda adolorida, cada humillación de alguna patrona despectiva, todo valía la pena porque mi hijo iba a ser alguien en la vida. Y lo logró. Rodrigo estudió administración de empresas, se graduó con honores, consiguió trabajo en una empresa grande en Guadalajara. Yo lloré de orgullo el día de su graduación, sentada en esas gradas universitarias con mi mejor vestido, el único que tenía para ocasiones especiales. «Esto es por ti, mamá», me dijo abrazándome, y yo sentí que todo el cansancio de esos años se evaporaba. Mi hijo era un profesionista. Mi hijo había roto el ciclo de pobreza que me había perseguido toda la vida. 3 años después, Rodrigo me llamó emocionado. «Mamá, conocí a alguien. Se llama Valeria y es increíble. Quiero que la conozcas». Yo me puse feliz. Claro que sí. Mi hijo se merecía el amor. Se merecía formar una familia. Cuando la vi por primera vez, quedé impresionada. Valeria era una mujer hermosa, alta, de piel clara, con ese aire de clase que yo nunca tuve. Vestía ropa elegante, hablaba con esa seguridad de quien nunca ha tenido que rogar por nada. «Mucho gusto, señora Mercedes», me dijo estrechándome la mano con firmeza, pero noté algo frío en sus ojos, algo que no supe descifrar en ese momento. «Llámame Mercedes nomás, hija», le dije yo, tratando de romper esa distancia que sentía. Ella sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Durante esa primera comida en mi casa, noté cómo miraba alrededor, cómo sus ojos recorrían las paredes desgastadas, los muebles viejos que había comprado de segunda mano, las cortinas remendadas. Pero no dije nada. Pensé que estaba nerviosa, que con el tiempo se iba a acostumbrar, que iba a entender que el amor no tiene que ver con cuánto tienes, sino con cuánto das. Se casaron 1 año después. Yo vendí unas joyas que tenía guardadas, las únicas que me había dejado mi madre, para ayudar con la boda. No era mucho, pero quería contribuir. «No es necesario, mamá», me dijo Rodrigo, pero yo insistí. Era mi único hijo, mi orgullo, y quería que su día fuera especial. La boda fue hermosa, en un jardín con flores blancas por todos lados. Yo lloré de emoción viéndolo tan feliz con su traje nuevo. Los papás de Valeria, don Ernesto y doña Silvia, apenas me dirigieron la palabra. Noté cómo me miraban de reojo, cómo doña Silvia le susurraba algo a su esposo cuando yo pasaba cerca. Pero tampoco dije nada. Era el día de mi hijo y no quería arruinarlo con mis inseguridades. Los primeros meses después de la boda, todo parecía normal. Rodrigo venía a visitarme cada 15 días, me traía despensa, nos sentábamos a platicar en mi cocina como siempre lo habíamos hecho. Valeria casi nunca venía con él. «Es que tiene trabajo», me decía Rodrigo. «Ya sabes, su carrera es muy demandante». Valeria trabajaba en una firma de abogados. Venía de una familia acomodada que le había pagado universidad privada y maestría. Yo entendía, o al menos trataba de entender. No todos tenían el tiempo que yo,
que ya estaba jubilada después de tantos años de trabajo. ¿Te ha pasado algo parecido? Cuéntalo en los comentarios. Pero las cosas empezaron a cambiar. Las visitas de Rodrigo se fueron espaciando. Primero cada 15 días, luego cada mes, luego cada 2 meses. Cuando yo lo llamaba a veces no contestaba, y cuando lo hacía sonaba distraído, apurado. Mamá, estoy en una junta. Mamá, ahora no puedo hablar. Mamá, te llamo después. Y ese después nunca llegaba. Yo trataba de no sentirme mal. Me decía a mí misma que era normal, que los hijos crecen y hacen su vida, que yo no podía ser egoísta y pretender que siempre estuviera conmigo. Pero dolía. Dolía como duelen las cosas que uno no quiere admitir. Un día decidí ir a visitarlo sin avisar. Tomé el camión hasta Guadalajara, un viaje de 3 horas que me dejó el cuerpo adolorido, pero quería darle una sorpresa, llevarle el mole que tanto le gustaba. Cuando toqué el timbre de su departamento, fue Valeria quien abrió. Su cara cambió al verme, se le borró la sonrisa que traía. Mercedes, qué sorpresa, dijo sin moverse de la puerta, sin invitarme a pasar. Vine a ver a Rodrigo, le traje comida, le expliqué mostrándole la olla que cargaba. Ella miró la olla como si fuera basura. Rodrigo no está, y además estamos a dieta. Ya sabes, cuidamos mucho lo que comemos. Me quedé ahí parada, sosteniendo mi olla, sintiéndome pequeña, sintiendo cómo el calor me subía a las mejillas. ¿Cuándo regresa?, pregunté. No sé, tiene mucho trabajo. Mejor llámalo antes de venir la próxima vez, ¿sí? Para que no hagas el viaje en vano. Y cerró la puerta. Así nomás, en mi cara, sin siquiera ofrecerme un vaso de agua después de 3 horas de camino. Me quedé ahí parada en el pasillo, con mi olla de mole que había preparado con tanto cariño desde las 5 de la mañana, sintiendo cómo las lágrimas me picaban en los ojos. Pero no lloré ahí. Bajé las escaleras, salí a la calle, y solo cuando estuve segura de que nadie me veía, me permití llorar. Esa noche, Rodrigo me llamó. Mamá, Valeria me dijo que viniste. ¿Por qué no me avisaste? Su tono era de molestia, no de preocupación. Quería darte una sorpresa, hijo, le dije, tratando de sonar alegre. Mamá, ya no somos niños para esas sorpresas. Tenemos una vida, horarios, compromisos. La próxima vez avisa, ¿sí? Y colgó. Así nomás, sin preguntarme cómo había estado el viaje, sin agradecerme por el mole, sin nada. Me senté en mi cocina vacía y me sentí más sola que nunca. Los meses siguientes fueron una cadena de desaires y humillaciones pequeñas que se iban acumulando como piedras en mi pecho. En la Navidad de ese año, Rodrigo me dijo que no podían venir a cenar conmigo porque los papás de Valeria habían organizado una cena en su casa. Pero es Navidad, hijo, siempre hemos estado juntos, le supliqué. Mamá, ya no puedo estar contigo en todas las fiestas. Tengo que dividir mi tiempo. Nos vemos en Año Nuevo. Pero en Año Nuevo tampoco vino. Me mandó un mensaje de texto a las 11 de la noche. Feliz año, mamá. Te quiero. Un mensaje. Eso era lo que valían 32 años de sacrificio. En febrero de ese año, me dio una embolia. Estaba en mi casa, preparando la comida, cuando de repente sentí que el brazo izquierdo se me entumecía, que la boca se me torcía, que el mundo se me iba de lado. Logré marcar al 911 antes de desmayarme. Desperté en el hospital rodeada de médicos y enfermeras. Tuvo suerte, señora, me dijo el doctor. Llegó a tiempo, pero necesita cuidarse, tomar sus medicamentos, hacer reposo. Cuando estuve más estable, pedí que llamaran a Rodrigo. Era mi contacto de emergencia, mi única familia. Tardó 5 horas en llegar. 5 horas en las que yo estuve sola en esa cama de hospital, asustada, sin saber si iba a quedar paralizada, si iba a poder valerme por mí misma otra vez. Cuando finalmente llegó, venía con Valeria. Mamá, ¿qué pasó?, me preguntó tomándome la mano. Por un momento sentí el alivio de tenerlo cerca, de sentir su preocupación, pero entonces Valeria habló. Mercedes, el doctor dice que necesitas reposo y cuidados. Obviamente no puedes estar sola.
Por un instante, mi corazón se llenó de esperanza. Pensé que me iban a llevar con ellos, que iba a poder estar cerca de mi hijo mientras me recuperaba. Pero Valeria continuó. Hemos estado investigando y hay unas casas de reposo muy buenas, no muy caras. Podemos ayudarte con los gastos los primeros meses hasta que salga tu pensión completa. Casa de reposo. Querían meterme en una casa de reposo como si fuera un mueble viejo del que hay que deshacerse. No necesito una casa de reposo, dije, tratando de mantener la voz firme a pesar de que me temblaba. Puedo cuidarme sola. Valeria suspiró como si yo fuera una niña terca. Mercedes, sé razonable. Acabas de tener una embolia. Necesitas supervisión médica, terapia. En una casa de reposo tendrías todo eso. Pero tengo mi casa, mi espacio, insistí. Mamá, dijo Rodrigo, y el tono de su voz me dolió más que la embolia. Valeria tiene razón. Sería lo mejor para ti. No podemos estar pendientes de ti todo el tiempo. Tenemos trabajo, responsabilidades. No podemos estar pendientes de ti. Esas palabras se me clavaron como cuchillos. Yo que había estado pendiente de él cada segundo de su vida, que había trabajado hasta quedar sin fuerzas para que él tuviera todo, ahora era una carga de la que no podían estar pendientes. Entiendo, dije finalmente, volteando la cara para que no vieran cómo se me llenaban los ojos de lágrimas. No se preocupen, me las arreglaré sola, como siempre. Rodrigo apretó mi mano. No es que no te queramos, mamá, es solo que es complicado. Y se fueron. Me dejaron ahí, en ese cuarto de hospital que olía a desinfectante, con el corazón más roto que el cuerpo. Si esta historia te remueve, dale like y comparte para apoyar a quienes viven situaciones similares. Salí del hospital una semana después. Una vecina, la señora Lupita, fue quien me recogió y me ayudó los primeros días. Ella, que apenas me conocía, tuvo más compasión que mi propia sangre. Durante mi recuperación, Rodrigo me llamaba cada 3 o 4 días, conversaciones cortas y frías. ¿Cómo estás, mamá? ¿Ya te tomaste tus medicinas? Cuídate mucho. Y colgaba. Valeria nunca preguntó por mí. 2 meses después de mi embolia, una mañana sonó el timbre. Era Rodrigo, pero venía con una cara que no le había visto nunca. Seria, casi triste. Mamá, necesito hablar contigo. Se sentó en mi mesa de la cocina, la misma donde le había ayudado con las tareas durante años, donde habíamos desayunado juntos miles de mañanas. Dime, hijo, le dije sirviéndole café como siempre lo hacía. Él respiró hondo. Mamá, Valeria está embarazada. Mi primera reacción fue de alegría. Iba a ser abuela. Mi hijo iba a tener un bebé. ¡Hijo, qué maravillosa noticia!, exclamé levantándome para abrazarlo. Pero él no me devolvió el abrazo con la misma efusividad. Se quedó rígido, incómodo. Sí, es una gran noticia, dijo separándose de mí. Pero hay algo más. Con el bebé en camino necesitamos más espacio. Valeria no puede seguir trabajando tanto. El embarazo ha sido complicado. Y mis gastos van a aumentar mucho. Se detuvo evitando mi mirada. ¿Qué necesitas, hijo? Si puedo ayudarte en algo, empecé a decir. Mamá, sé que tienes esta casa. Y sé que es tu patrimonio, lo que te costó años de trabajo. Pero estaba pensando, si pudieras venderla y venirte a vivir con nosotros, ese dinero nos ayudaría mucho con los gastos del bebé, con arreglar el departamento, con todo lo que viene. Me quedé helada. ¿Quieres que venda mi casa?, pregunté, sin poder creer lo que escuchaba. Es que con el bebé todo es muy caro, mamá. Y tú sola aquí, después de la embolia, no es seguro. Con nosotros estarías mejor cuidada y podríamos usar el dinero para el bebé, tu nieto. Había algo en la forma en que lo decía que me sonaba ensayado, como si hubiera practicado ese discurso. ¿Esto fue idea tuya o de Valeria?, pregunté. Él se puso rojo. ¿Qué importa de quién fue la idea? Es lo más lógico, lo que más nos conviene a todos. Sentí como si el piso se abriera bajo mis pies. Mi casa, la casa que había comprado con tanto esfuerzo,
pagando mensualidades durante 20 años mientras me saltaba comidas para ahorrar cada peso. La casa que era mi único patrimonio, mi única seguridad. Y me la pedía como si fuera cualquier cosa, como si no significara nada. «Hijo, esta casa es todo lo que tengo», le dije con la voz quebrándose. «Es mi seguridad, mi techo. Si la vendo, ¿qué garantía tengo?» «Tu garantía es que somos tu familia», exclamó él levantándose de golpe. «¿No confías en mí, en tu propio hijo? Te estoy ofreciendo vivir con nosotros, cuidarte, estar cerca de tu nieto. ¿Qué más quieres?» «Quiero que entiendas que no puedo quedarme sin nada», le dije tratando de mantener la calma. «Y si por alguna razón las cosas no funcionan, si ustedes necesitan su espacio, ¿a dónde voy?» Rodrigo negó con la cabeza molesto. «Eres increíble, mamá. Siempre tan negativa, siempre pensando lo peor. Valeria tenía razón». «¿Valeria tenía razón en qué?», pregunté. «En que eres egoísta, que solo piensas en ti, en tu comodidad, en tu seguridad. Nunca en nosotros, en lo que necesitamos. Después de todo lo que vamos a hacer por ti, recibiéndote en nuestra casa, y ni siquiera puedes hacer este sacrificio por tu nieto». Egoísta. Me llamó egoísta, yo que había sacrificado toda mi vida por él. «Vete de mi casa», le dije con una voz que no reconocí como mía. «Vete ahora». Él me miró con desprecio. «Está bien, pero no vengas después a quejarte de que estás sola, de que nadie te visita. Tú elegiste esto». Y se fue dando un portazo. Me quedé sentada en mi cocina, temblando, sin poder procesar lo que acababa de pasar. Mi hijo me había llamado egoísta. Mi hijo me había exigido que vendiera mi casa. Mi hijo me había dicho que yo había elegido la soledad. Esa noche no pude dormir. Le daba vueltas y vueltas a todo en mi cabeza. Realmente era egoísta. Estaba siendo injusta con ellos. Pero cada vez que pensaba en vender mi casa, en quedarme sin nada, en depender completamente de ellos, algo en mi pecho se apretaba. Había visto demasiadas historias de mujeres mayores que vendían todo para irse con los hijos y terminaban en la calle cuando las nueras se cansaban de ellas. No quería ser una de esas mujeres. No podía serlo. Pasaron 3 meses sin que Rodrigo me llamara. 3 meses de silencio absoluto. Yo lo llamaba y no contestaba. Le mandaba mensajes y no respondía. Era como si hubiera muerto para él. El dolor era físico. Me apretaba el pecho, me quitaba el apetito, me despertaba en las noches con el corazón acelerado. La señora Lupita, mi vecina, me veía llorar en el patio. «Mijita», me decía, «ese muchacho no vale tus lágrimas. Tú hiciste lo correcto. Una casa no se regala así nomás, ni a los hijos». Pero sus palabras, aunque bien intencionadas, no aliviaban el dolor. Un día de junio, 5 meses después de aquella pelea, recibí una llamada de un número desconocido. «¿Señora Mercedes?» «Sí, soy yo». «Habla el licenciado Morales. Soy el abogado de su hijo Rodrigo. Lo llamo porque necesitamos algunos documentos de usted». «¿Documentos? ¿Para qué?», pregunté confundida. «Su hijo está tramitando un crédito para comprar una casa más grande. Como usted está registrada en algunos papeles antiguos, necesitamos que firme unos documentos». Me pareció extraño, pero pensé que tal vez era una oportunidad de reconciliarnos. «¿Puedo hablar con Rodrigo?» «El señor Rodrigo está muy ocupado, pero si usted puede pasar mañana a mi oficina, revisamos todo con calma». Fui a la oficina del licenciado al día siguiente. Era un lugar elegante, con muebles de piel y cuadros en las paredes. El licenciado Morales era un hombre de unos 40 años, con traje caro y sonrisa practicada. «Señora Mercedes, qué gusto conocerla. Su hijo habla muy bien de usted». Mentira. Si hablara bien de mí, me habría llamado en 5 meses. Pero no dije nada. Me mostró una carpeta llena de papeles. «Mire, son puros trámites del crédito. Aquí, aquí y aquí necesito que firme y ponga su huella». Empecé a leer los documentos, pero eran muchos y con lenguaje legal complicado.
¿Qué estoy firmando exactamente?, pregunté. Como le dije, son papeles del crédito de su hijo, documentos de respaldo familiar. Nada de qué preocuparse. Algo en mi estómago se retorció. ¿Puedo llevarme una copia para leerla con calma? El licenciado se puso serio. Señora, su hijo necesita estos papeles ya. El banco tiene plazos muy estrictos. Si usted quiere ayudar a su hijo y a su futura nieta... ¿Nieta?, pregunté. Sí, ¿no le dijo? Es una niña. Van a ponerle Sofía. Una niña. Mi nieta se iba a llamar Sofía, y yo me estaba enterando por el abogado de mi hijo. Necesito leer esto mejor, insistí. No puedo firmar algo que no entiendo. El licenciado suspiró. Está bien. Llévese una copia, pero por favor revísela pronto. Su hijo está contando con usted. Salí de ahí con la carpeta bajo el brazo y el corazón intranquilo. Algo no estaba bien. Fui directo con la señora Lupita, cuyo hijo era abogado. Lupita, ¿crees que tu hijo pueda revisar estos papeles? Claro, mijita, ahorita lo llamo. Su hijo, el licenciado Gerardo, vino esa misma tarde a mi casa. Se sentó a leer los documentos con cuidado mientras yo le preparaba café. Su cara iba cambiando conforme leía. Pasó de neutral a preocupado a francamente alarmado. Señora Mercedes, dijo finalmente, ¿usted sabe qué son estos papeles? El abogado de mi hijo dijo que eran para un crédito, respondí. El licenciado Gerardo negó con la cabeza. Estos no son papeles para un crédito. Esto es una cesión de derechos de su casa. Si usted firma esto, está traspasando la propiedad de su casa a nombre de su hijo. Sentí como si me hubieran echado agua helada encima. ¿Qué? Sí, aquí dice claramente que usted cede todos los derechos de propiedad del inmueble ubicado en... Y leyó mi dirección. Además, aquí hay una cláusula donde usted acepta no tener ningún derecho de permanencia en la propiedad después de la cesión. Básicamente, si firma esto, la casa pasa a ser de su hijo y él puede sacarla cuando quiera. No podía respirar. El cuarto me daba vueltas. Pero el licenciado dijo... El licenciado le mintió, interrumpió Gerardo. Y lo peor es que aquí hay otra cláusula muy escondida en la letra pequeña, donde usted acepta cubrir cualquier deuda que su hijo contraiga usando la casa como garantía. O sea que su hijo puede vender la casa, hipotecarla, y si él no paga, usted es la responsable. Es una trampa, señora Mercedes, una trampa muy bien armada. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. No lágrimas de tristeza, sino de rabia, de indignación. Mi hijo, mi propio hijo, había intentado robarme mi casa, y lo había hecho con mentiras, con engaños, usando a un abogado para confundirme. ¿Qué hago?, le pregunté al licenciado Gerardo. No firme nada, dijo él con firmeza. Y si yo fuera usted, protegería esa casa legalmente antes de que intenten algo más. Esa noche tomé una decisión. Llamé a Rodrigo. Esta vez sí contestó. Mamá, ¿ya firmaste los papeles? Directo al grano. Ni un ¿cómo estás? Ni un ¿cómo te sientes? Solo los papeles. No, Rodrigo, no voy a firmar. Silencio del otro lado. Luego, ¿por qué no? Porque sé lo que son. Un abogado los revisó, querías quitarme mi casa. Otro silencio, más largo. Mamá, no es quitarte nada. Es asegurar el futuro de tu nieta. Si algo te pasa, la casa quedaría en el limbo legal. Así la protegemos. Mentiroso, dije, y mi propia voz me sorprendió por lo firme que sonó. Me mentiste. Me mandaste con un abogado que me engañó. Querías que firmara sin entender. Porque sabía que ibas a ponerte difícil, gritó él. Porque sabía que ibas a ser egoísta y no ibas a pensar en tu nieta. Esa casa debería ser mía, mamá. La pagaste con dinero que pudiste haber usado para darme mejor educación, mejores cosas. Esa casa me pertenece. Esa casa me pertenece a mí, dije con cada palabra como una piedra. La pagué con mi trabajo, con mi esfuerzo, mientras tú eras un niño. Y no,
No te pertenece. No te debo nada, Rodrigo. Te di todo lo que pude, más de lo que debía, más de lo que tenía. Pero mi casa no te la voy a dar. Entonces no cuentes conmigo para nada, dijo con voz helada. No quiero volver a saber de ti. Eres una desgraciada mamá, una egoísta que prefiere su casa que a su propia familia. Y colgó. Esta vez no lloré. Esta vez sentí algo diferente. Sentí claridad, sentí libertad. Me di cuenta de que había estado aferrada a la idea de un hijo que ya no existía, si es que alguna vez existió. El niño dulce que hacía tareas en mi cocina había sido reemplazado por un hombre que yo no conocía, un hombre capaz de robarle a su propia madre. Y detrás de él, jalando los hilos, estaba Valeria. Al día siguiente fui con un notario y cambié mi testamento. Dejé mi casa a una fundación de mujeres maltratadas, un refugio que la señora Lupita me había platicado que existía en la ciudad. También agregué una cláusula donde especificaba que si alguien intentaba impugnar el testamento, toda mi pensión acumulada se donaría a la misma fundación. Guardé una copia del testamento en mi casa, en una caja fuerte que compré e instalé en mi closet. Otra copia se la di al licenciado Gerardo para que la guardara. Y una tercera la mandé por correo certificado a Rodrigo, para que supiera que ya no tenía nada que quitarme. Pasaron 4 meses sin noticias de él. En septiembre me enteré por Facebook, porque una conocida compartió la foto que había nacido mi nieta, Sofía, una bebé hermosa con los ojos de mi hijo. Vi la foto y sentí una punzada en el pecho, pero ya no de dolor, sino de melancolía. Era mi nieta y no la conocería nunca, pero era el precio de mi dignidad, y era un precio que estaba dispuesta a pagar. En octubre, un día lluvioso, sonó el timbre de mi casa. Abrí y ahí estaba Valeria, sola. Se veía mal, demacrada, con ojeras profundas y el pelo sin arreglar. «¿Qué quieres?», le pregunté sin invitarla a pasar. «Necesito hablar contigo», dijo con voz cansada. «No tenemos nada de qué hablar. Por favor, Mercedes, dame 5 minutos». Algo en su tono me hizo dudar. Me hice a un lado y la dejé entrar. Se sentó en mi sala, mirando alrededor como la primera vez que vino, pero ahora sin ese aire de superioridad. «¿Qué pasó?», le pregunté sentándome frente a ella. «Rodrigo perdió su trabajo», soltó de repente. «Hace 2 meses. Lo corrieron por malos manejos de dinero. Ha estado mintiendo diciendo que va a trabajar, pero en realidad sale a buscar empleo y no encuentra nada. Tenemos deudas enormes. La renta del departamento, las tarjetas de crédito, los gastos de la bebé. Mis papás nos prestaron dinero, pero ya no quieren darnos más. Y yo no puedo regresar a trabajar, porque Sofía está muy pequeña y la guardería es carísima». Me quedé callada procesando la información. «¿Y vienes a decirme esto por qué?» «Porque necesitamos ayuda», dijo bajando la mirada. «Necesitamos dinero». No lo podía creer. Después de todo venían por dinero. «¿Rodrigo sabe que estás aquí?», pregunté. «No, él tiene demasiado orgullo, pero yo no. Yo tengo una bebé que alimentar». «¿Y no pensaste en eso antes de venir a mi casa hace meses a cerrarme la puerta en la cara? ¿No pensaste en tu bebé cuando me dejaron sola en el hospital después de la embolia? ¿No pensaste en tu bebé cuando tu marido intentó robarme mi casa?» Valeria levantó la vista sorprendida. «¿Robar? No fue robo. Fue un malentendido». «No fue un malentendido», dije levantándome. «Fue un intento de fraude. Tu marido me mandó con un abogado para que firmara papeles donde yo cedía mi casa sin saber. Eso es un delito, Valeria». Ella se puso pálida. «Yo no sabía los detalles», murmuró. «Claro que sabías. Fuiste tú quien le metió la idea en la cabeza. Fuiste tú quien lo convenció de que yo era un estorbo, de que mi casa debía ser de ustedes. Todo esto empezó cuando apareciste en la vida de mi hijo». Valeria apretó los labios. «Tu hijo es un adulto. Nadie lo obligó a nada». «No, pero tú lo manipulaste. Aprovechaste que él quería impresionarte, que quería darte la vida que tus papás te dieron. Lo usaste y lo convertiste en alguien que no reconozco».
¿Me vas a ayudar o no?, preguntó Valeria poniéndose de pie. No, dije con calma. No te voy a dar ni un peso. Somos tu familia. Sofía es tu nieta. Sofía es una bebé inocente a la que ustedes están usando como arma emocional. Si de verdad te preocupara, buscarías trabajo, pedirías ayuda en lugares apropiados, no vendrías a chantajear a la mujer que maltrataste. Valeria me miró con odio puro. Eres una vieja amargada y egoísta. Rodrigo tenía razón. No mereces ser abuela. No mereces nada. Puede ser, dije abriendo la puerta. Pero mi casa sigue siendo mía. Y mi dignidad también. Ahora vete. Ella salió hecha una furia, aventando la puerta. La vi alejarse por la calle bajo la lluvia, y sentí lástima por ella, pero también una extraña paz. Había defendido lo que era mío. Había puesto límites. Había dicho que no. 2 semanas después, un sábado por la mañana, recibí una llamada de un número desconocido. Señora Mercedes Ramírez. Sí, soy yo. Habla del Hospital Civil. Su hijo Rodrigo Ramírez está aquí. Intentó suicidarse. El mundo se detuvo. ¿Qué? Está estable, pero necesitamos que venga. Usted está registrada como contacto de emergencia. Colgué temblando y salí corriendo. Tomé un taxi porque no podía esperar el camión. Durante todo el trayecto, mi mente era un caos de pensamientos. Mi hijo había intentado suicidarse. Mi hijo, el niño que había criado, que había protegido, que había amado más que a nada en el mundo, había querido morir. Llegué al hospital y corrí a la sala de emergencias. Una enfermera me guió a una habitación donde Rodrigo estaba acostado, pálido, con suero en el brazo. Valeria estaba sentada en una silla en la esquina, con Sofía dormida en sus brazos. Cuando me vio entrar, no dijo nada. Solo me miró con esa mezcla de triunfo y desesperación. Me acerqué a la cama de Rodrigo. Tenía los ojos cerrados. «Hijo», susurré, tomando su mano. Él abrió los ojos lentamente. Cuando me vio, se le llenaron de lágrimas. «Mamá», dijo con voz quebrada, «perdóname». Un doctor entró en ese momento. «¿Usted es la mamá?» «Sí». «Necesito hablar con usted. Acompáñeme, por favor». Salimos al pasillo. El doctor era un hombre joven de mirada seria. «Señora, su hijo tomó una sobredosis de pastillas. Por suerte su esposa lo encontró a tiempo y lo trajeron rápido. Está fuera de peligro físico, pero necesita ayuda psiquiátrica urgente. Está en depresión severa». «¿Desde cuándo?» «Según su esposa, lleva meses así. Perdió su empleo, tienen problemas económicos graves, y eso desencadenó todo. Necesita terapia, medicamentos, apoyo familiar». Regresé al cuarto. Valeria seguía ahí, ahora mirándome con ojos suplicantes. Me acerqué a ella. «¿Puedo cargar a mi nieta?», pregunté. Ella dudó, pero finalmente me la pasó. Sostuve a Sofía por primera vez. Era tan pequeña, tan perfecta, tan inocente de todo este desastre. La mecí suavemente y ella se acomodó en mis brazos como si me reconociera. «Es hermosa», dije. «Se parece a Rodrigo cuando era bebé». Valeria asintió sin hablar. «Mercedes», dijo finalmente, «sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que me porté horrible contigo. Sé que fui mala, soberbia, cruel. Pero por favor, ayúdanos. No por mí, no por Rodrigo, sino por ella». Señaló a Sofía. «Ella no tiene la culpa de nada». La miré a los ojos. Vi en ellos algo que no había visto antes. Miedo genuino. Miedo de que su familia se desintegrara, de que su hija creciera en la miseria, de que su marido intentara quitarse la vida otra vez. «¿Qué fue lo que pasó realmente?», le pregunté. Valeria suspiró y empezó a contar. Me dijo que todo había empezado cuando quedó embarazada, que sus papás la habían presionado para que tuvieran una casa propia, que era vergonzoso que su hija viviera en un departamento rentado, que Rodrigo, queriendo complacerlos, había empezado a hacer malos movimientos de dinero en su trabajo,
tratando de conseguir comisiones extras, que lo habían descubierto y lo habían despedido, que la deuda había crecido como bola de nieve, que habían intentado pedir préstamos pero nadie les daba por su historial crediticio, que la idea de conseguir mi casa había sido de su suegra, la mamá de Rodrigo, que murió cuando él era adolescente. No, mentira, esa era yo. Había sido idea de doña Silvia, la mamá de Valeria. Mi mamá dijo que tú no necesitabas una casa tan grande, que estabas sola, que era lógico que se la dieras a tu hijo, explicó Valeria con voz avergonzada. Yo le creí. Pensé que era normal, que así funcionaban las familias. Mis papás me dieron todo, y pensé que los tuyos debían hacer lo mismo. Pero yo no soy rica como tus papás, dije. Esa casa es lo único que tengo. Si la pierdo, me quedo en la calle. Lo sé, dijo ella, limpiándose las lágrimas. Lo sé ahora. Pero entonces solo pensaba en nosotros, en nuestra familia, en darle lo mejor a mi hija. Miré a Rodrigo, que seguía con los ojos cerrados, pero sabía que estaba despierto, escuchando todo. ¿Qué necesitan exactamente?, pregunté. Valeria me miró con esperanza. Necesitamos 3 meses de renta que debemos. Son 18,000 pesos. Y después ayuda con la comida y los pañales mientras Rodrigo encuentra trabajo. 18,000 pesos. Era casi todo lo que tenía ahorrado de mi pensión. Si se los daba, me quedaría sin colchón financiero, sin nada para emergencias. Pero si no los ayudaba, mi hijo podría intentar quitarse la vida otra vez, y mi nieta crecería en un hogar destruido. Está bien, dije finalmente. Les voy a ayudar, pero con condiciones. ¿Cuáles? Primera, Rodrigo va a terapia. No es negociable. Segunda, ustedes van a hacer un presupuesto realista y lo van a seguir. Tercera, Valeria va a buscar trabajo medio tiempo, aunque sea desde casa. Cuarta, van a aceptar ayuda de servicios sociales, programas de gobierno, lo que sea necesario. No van a depender solo de mí. Y quinta, me van a devolver el dinero cuando puedan, aunque sea de a poco. No es regalo, es préstamo. Valeria asintió frenéticamente. Sí, sí, a todo, te lo prometo. Y hay una condición más, agregué. Quiero ver a mi nieta. No todos los días, no para estorbar, pero quiero ser parte de su vida. Y me van a tratar con respeto. No más portazos, no más desaires, no más humillaciones. Soy la abuela de Sofía y merezco dignidad. Sí, Mercedes, te lo juro. Me acerqué a la cama donde estaba Rodrigo. Él abrió los ojos y me miró. ¿Escuchaste todo?, pregunté. Él asintió. Mamá, yo... Shh, lo interrumpí. Ahora no. Ahora descansa. Después hablamos. Tenemos mucho de qué hablar, hijo. Mucho que sanar. Pero ahora descansa. Los siguientes meses fueron difíciles. Pagué su renta atrasada y les di dinero para comida y pañales. Rodrigo empezó a ir a terapia 2 veces por semana. El psiquiatra le diagnosticó depresión mayor y le recetó medicamentos. Valeria consiguió trabajo medio tiempo haciendo contabilidad desde casa para una empresa pequeña. No ganaba mucho, pero ayudaba. Rodrigo finalmente encontró trabajo en una compañía más pequeña, con menos sueldo que antes, pero era algo. Empezaron a pagarme de a poco, 200 pesos aquí, 500 allá. Llevaba cuenta en una libreta, no porque fuera tacaña, sino porque quería que entendieran el valor del dinero, del esfuerzo. Yo iba a visitarlos una vez por semana para ver a Sofía. Al principio era incómodo. Valeria y yo nos movíamos una alrededor de la otra con cuidado, como 2 animales heridos que no quieren lastimarse más. Pero poco a poco, las cosas fueron mejorando. Ella empezó a preguntarme cosas, a pedirme consejos sobre la bebé. ¿Cómo le hiciste cuando Rodrigo lloraba de noche? ¿En qué momento les diste alimentos sólidos? Preguntas simples que creaban pequeños puentes entre nosotras. Un día, 4 meses después del intento de suicidio, Valeria me pidió que nos sentáramos a platicar mientras Sofía dormía. Mercedes, necesito decirte algo, empezó con voz nerviosa. Adelante.
Fui una perra contigo. Y lo digo en serio. No estoy tratando de minimizar. Fui cruel, despectiva, manipuladora. Te traté como si fueras menos que nosotros solo porque no tenías dinero, porque no venías de donde yo venía. Y estaba tan equivocada. Se le quebró la voz. Mi mamá me crió pensando que la gente que trabaja en limpieza, en servicio, es menos. Y yo te vi así. Te vi como la empleada doméstica que criara a mi marido, no como la mujer fuerte que sacrificó todo por su hijo. Cuando Rodrigo intentó matarse, cuando vi que podíamos perderlo todo, me di cuenta de lo estúpida que había sido, de que el dinero no vale nada si no tienes salud, si no tienes amor, si no tienes dignidad. Y tú, que no tienes dinero, tienes más dignidad que yo jamás tendré. Estaba llorando ahora. Te pido perdón, Mercedes, de verdad. Y sé que no merezco tu perdón, pero te lo pido de todas formas. La miré por un largo rato. Vi sinceridad en sus ojos. Vi arrepentimiento real, no el tipo de disculpa que se da para manipular, sino el tipo que sale del alma. Te perdono, dije finalmente, pero el perdón no significa olvido. Significa que elijo no cargar ese peso ya, que elijo darte otra oportunidad de ser mejor. Ella asintió limpiándose las lágrimas. No te voy a decepcionar, te lo prometo. Y hasta ahora no lo ha hecho. Han pasado 8 meses desde ese día. Rodrigo sigue en terapia y está mucho mejor. Ya no tiene esa mirada vacía que me aterraba. Todavía tiene días difíciles, pero los enfrenta. Valeria y él están trabajando en su matrimonio, también en terapia de pareja. Me han pagado casi la mitad de lo que les presté. Y lo más importante, tengo una relación con mi nieta. Sofía ya tiene casi 1 año. Es una bebé alegre, curiosa, que se ríe cuando le hago caras chistosas. Cuando llego los domingos a visitarla, estira sus bracitos hacia mí. Aba, dice, porque todavía no puede decir abuela completo, pero yo sé lo que significa. Significa que me reconoce, que soy importante en su vida, que existo para ella. Y eso sana algo profundo en mí que no sabía que estaba roto. Pero esta historia tiene un giro más que deben saber. Un giro que me hizo entender realmente quién era Valeria o quién había sido. Hace 3 meses, un día que fui a visitarlos, encontré a Valeria llorando en la cocina. Rodrigo estaba en el trabajo y Sofía dormía. ¿Qué pasó?, le pregunté alarmada. Mis papás, dijo entre sollozos. Mis papás están furiosos conmigo. ¿Por qué? Porque les pedí que te pidieran perdón por todo, porque les dije que habían estado mal, que la idea de quitarte tu casa había sido horrible, que nosotros habíamos estado mal. Me senté junto a ella. ¿Y qué dijeron? Mi mamá me dijo que me había vuelto una pobretona, que me había rebajado a tu nivel, que era una vergüenza para la familia. Se limpió las lágrimas con rabia. Y mi papá dijo que si seguía juntándome contigo, si seguía permitiendo que Sofía pasara tiempo contigo, iban a desheredarme, que una muchacha de limpieza no era abuela apropiada para su nieta. Sentí que la sangre me hervía. ¿En serio dijeron eso? Sí. Y yo les dije que perfecto, que se quedaran con su dinero, que su nieta iba a conocer a sus 2 abuelas, la rica y la que la ama de verdad. Y me colgaron. La abracé. Esta mujer que me había odiado, que me había despreciado, estaba eligiendo defender mi lugar en la vida de su hija a costa de su relación con sus propios padres. Valeria, no tienes que hacer esto, le dije. Sí tengo, respondió con firmeza, porque es lo correcto, porque Sofía merece crecer sabiendo que el valor de una persona no está en su cuenta de banco, porque tú has sido más madre para mí en estos meses que mi propia mamá en toda mi vida. Y ahí entendí que ella había cambiado realmente, que había aprendido, que se había transformado. Hoy, mientras escribo esta historia, miro por la ventana de mi casa que todavía es mía, la casa que estuve a punto de perder, pero que defendí con uñas y dientes. Esta casa que ahora tiene fotos de Sofía en las paredes, que tiene juguetes de bebé en la sala
para cuando viene a visitarme, que tiene una cuna en el cuarto de huéspedes para las noches que se queda conmigo. Esta casa es mi fortaleza, mi refugio, mi victoria. ¿Qué aprendí de todo esto? Aprendí que el amor de madre no significa dejarte pisotear, que dar todo por tus hijos no significa que deban quitarte todo, que poner límites no es egoísmo, es sobrevivencia. Aprendí que la sangre no siempre es familia y que la familia se construye con respeto, no con obligación. Aprendí que perdonar no significa olvidar y que dar segundas oportunidades no significa ser ingenua. Aprendí que mi valor no depende de lo que tengo, sino de quién soy. Y soy Mercedes, una mujer de 57 años, que limpió casas durante 32 años, que crió un hijo sola, que sobrevivió una embolia, que defendió su patrimonio, que puso límites, que perdonó sin ser tonta. Soy abuela de Sofía. Soy dueña de mi casa. Soy dueña de mi vida. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que más personas aprendan. Comenta desde qué ciudad nos miras y si quieres que contemos más historias como esta, suscríbete y activa la campana. Y recuerda, nunca, nunca, nunca renuncies a tu dignidad. No por nadie, ni siquiera por tus hijos. Porque una madre que se pierde a sí misma no le sirve a nadie. Yo casi me perdí, pero me encontré a tiempo. Y ahora soy más fuerte que nunca.